Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este jueves 30 de mayo del año 2024. Y en este momento a las 9 de la mañana estás sintonizando En Conexión por Éxito 107.1 FM en la ciudad de Miami. También nos puedes escuchar en tu teléfono celular donde quiera que te encuentres por la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación la puedes descargar de manera gratuita en tu celular. Y si entras en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puedes ver. Aquí recibo el saludo de Guillermo Useche desde Puerto Ordaz. Hugo Boscán dice, nos informan sobre la race de la MUD con María Corina y Edmundo González a la cabeza. Alfredo y Marianela nos saludan desde Dulcinela en Toronto, Xavier Miguéis en Barcelona, España, Carlos Cuevas en Westchester, Douglas Isturiz en El Salvador, Carlos Nieto en Bogotá, doña María Alicia Sifontes, siempre tan consecuente en Caracas, Guillermo Triana en Humboldt, Texas, María Alejandra Alfonso en Gainesville, Saeda Bon en Orlando, Nelsa Vivas nos saluda pero nunca nos dice dónde está. Jenny Colmenares en Panamá, Dan Bento en Winter Garden, María Rodríguez desde la calurosa Homestead. Edgar Bravo en Madrid dice, Taylor Swift arrasa en Madrid más de 65,000 seguidores en su primer concierto en el Bernabéu. Chere Ramos Graterol en Caracas, hola Chere. David Madrid en Montreal, Janet Prieto en Norcross, Georgia, Gloria Herrera en Bogotá, Jesús Aguiar en Arequipa, Perú, Juan Bautista González desde una Caracas que recibió anoche su primera lata de agua. Bueno, ojalá haya refrescado un poco el ambiente. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami. Muy buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César Miguel, y buenos días a todos. Laura Rodríguez está en la producción general, tanto en la producción general que no está en el estudio en este momento. Está haciendo otras cosas importantes. Está corriendo por aquí y por allá. En Madrid, apoyando a Flor Alicia en la producción informativa, está Mariel Sofía Rodríguez. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días y feliz jueves para todos. Encargado hoy de la edición y el montaje más los controles está el señor Jesús Carreño. Buenos días, Jesús. Muy buen día. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarle es César Miguel Rondón. Hoy es Santa Juana de Arco, San Anastasio de Pavía, Santa Dipna, Santa Emilia, San Fernando III de Castilla, San Gavino de Porto Torres, Santa Lorena. Pero hoy, para los católicos, lo más importante es que hoy es el día de Corpus Christi, solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Por qué hoy es Corpus Christi? Porque esta es una festividad móvil del calendario católico. Se celebra el jueves siguiente a la solemnidad de la Santísima Trinidad. Y la Santísima Trinidad se lleva a cabo el domingo siguiente a Pentecostés. El domingo siguiente de Pentecostés es 60 días después del domingo de Resurrección. Por eso es que en este año, hoy, jueves 30, es Corpus Christi, el cuerpo de Cristo. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos para el día de hoy a la luna, el cuarto menguante con la luna en Piscis. El cuarto menguante será exactamente a las 13:13, a la 1:13 de la tarde. El cuarto menguante es el cierre del ciclo lunar. Tiempo para arar, para finalizar y desintegrar los proyectos. Es el tiempo para reorganizar y reflexionar los planes futuros. Y nos ocurre con la luna en Piscis, que es la luna mística, es la luna para la reflexión, es la luna para meditar, es la luna de la caridad, es la luna del retiro espiritual, es la luna de la contemplación. Así que tenemos cuarto menguante con la luna en Piscis, Sol en Géminis,
este jueves 30 de mayo del año 2024, hoy día de Corpus Christi. Hoy es el día contra la esclerosis múltiple. El año 2009 se dio inicio al primer Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, reuniendo a la comunidad internacional para compartir experiencias y alternativas para contrarrestar esta enfermedad. La esclerosis múltiple afecta a más de 2 millones de personas en el mundo. Es el Día Internacional del Síndrome de Prader-Willi o Prader-Willi. Este es un trastorno genético poco frecuente, originado por la deficiencia en la expresión de genes en el cromosoma 15, ocasionando discapacidad intelectual, obesidad y baja estatura. Se manifiesta en los primeros años de vida, afectando a 1 de cada 20,000 recién nacidos. Es el Día Internacional de la Papa. La papa, el oriundo de América, cuando Sir Francis Drake llega ante la reina Isabel I, y ella le dice, ¿qué me trajo usted del nuevo continente? Y él le entrega una papa. Hoy por hoy los británicos y los europeos no pueden estar sin la papa. Es el Día del Marítimo Europeo. Y en Venezuela es el Día del Geógrafo, así que felicitaciones pues a los geógrafos venezolanos. El programa que hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en un sitio sin identificar por razones de seguridad. Vamos a conversar con Sebastián Abarráez sobre el cuadro interno militar, cómo están las Fuerzas Armadas puertas adentro, sobre todo luego de los llamados institucionales que les ha hecho Edmundo González Urrutia, el candidato opositor. Aquí en Miami vamos a conversar con el abogado Rafael Peñalver a propósito del juicio a Donald Trump allá en Nueva York por el hush money. El jurado ha deliberado, todavía no llegan a una conclusión. ¿Quiénes integran ese jurado? ¿Cómo es el proceso de discusión? ¿Cómo pueden llegar a un dictamen por unanimidad? Eso lo vamos a conversar con el doctor Peñalver. Luego iremos a Ginebra para conversar con la internacionalista María Alejandra Aristeguieta. Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, dijo que si las decisiones de la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas no se cumplen, todo pues entrará en una situación mucho más difícil. Y esto lo dice a propósito del desconocimiento de Israel al dictamen de la Corte Internacional de Justicia que exigió un inmediato cese al fuego en Gaza. De Ginebra iremos a Buenos Aires para conversar con Ariel Corgatelli. Él es especialista en tecnología comunicacional, redes sociales y demás. La casa Christie's, la casa de subasta, reconoció que un grupo pirata a principios de este mes entró en su red, poniendo en riesgo los datos personales de los clientes. ¿Qué ocurrió aquí? ¿Con qué frecuencia se da este tipo de asaltos? ¿Cómo podemos estar protegidos? Eso lo conversaremos con Corgatelli. De Buenos Aires iremos a San Salvador para conversar con Ingrid Escobar, directora de la ONG Socorro Jurídico en defensa de los derechos humanos, sobre la situación de derechos humanos que se está viviendo en El Salvador. Un grupo de ONGs registran al menos 31 casos de vulneraciones a diferentes derechos, básicamente libre expresión. Y vamos a cerrar en Caracas con la violinista Gabriela Ibarra. Este es un caso bien interesante. Escuche. Gabriela fue aceptada en The Juilliard School of Music en Nueva York, una de las escuelas de música más prestigiosas del mundo. Ella va a comenzar su licenciatura en música en septiembre de este año con Carol Rutland. Gabriela tiene 18 años, es caraqueña. Se graduó en el colegio con las mejores notas y recibió una matrícula completa de $54,400 y una beca para gastos de manutención de $10,000. Ahora, faltan para su manutención $22,182. Ella lo tiene todo menos esos $22,182.
y su familia no los tiene. Hay que ayudar entonces a Gabriela y vamos a conversar con ella y ojalá tenga el violín para que nos toque también algo, ¿no? Bien, y el foro en el día de hoy, los efectos secundarios del semaglutide. ¿Se pronuncia así, Floralicia? Semaglutide en inglés y en español le dicen semaglutida. Semaglutida. ¿Qué es la semaglutida, Floralicia? Bueno, es el nombre genérico que tienen estas drogas que se están utilizando para adelgazar de forma violenta, que trabajan con el páncreas. Hay algunas marcas, lo que pasa es que no podemos nombrarlas, pero hay una que comienza por Ozempic. Sí, claro. Vamos a mencionarla. Aquí se menciona. Exacto, que es la que más se está utilizando, pero se ha descubierto en experimentos clínicos que tiene un efecto rebote una vez se deja de usar. Y es interesante analizar esto y, por supuesto, los aspectos psicológicos que el uso de una cosa externa a tu cuerpo tiene para una persona lograr el peso ideal. Eso, gracias. Eso lo vamos a tocar con la nutricionista clínica Valentina Cube en Caracas y con la psicóloga María Fernanda Acosta Sánchez en Guayaquil. Un foro que promete ser por demás interesante. Ese es el programa que tenemos preparado para hoy, jueves 30 de mayo. El 30 de mayo de 1431, Juana de Arco, la heroína, fue condenada por herejía, por todavía empeñarse en vestir como hombre, y fue quemada viva en una hoguera en la plaza del Mercado Viejo de Rouen. Luego la convirtieron en santa y hoy es el día de Santa Juana de Arco. El 30 de mayo de 1539, en la península de Florida, el conquistador Hernando de Soto desembarca en la bahía de Tampa con 600 soldados buscando oro. El 30 de mayo de 1778 murió François-Marie Arouet. Nadie le recuerda ese nombre, pero si yo le digo falleció Voltaire, eso es otra cosa. Uno de los grandes de las letras, no solo francesas, de las letras en cualquier idioma, uno de los grandes pensadores que ha existido, escritor, y prácticamente hizo todo, poesía, teatro, novela, filósofo, historiador, famoso por sus frases. Él fue un feroz atacante de la Iglesia Católica y bueno, de todos los dogmas religiosos. Cuentan que cuando estaba ya en trance de muerte se le acerca, él falleció de 83 años, se le acerca y le dice, ¿usted querrá recibir los santos óleos? Y dijo, bueno, yo creo que ya no estoy en condiciones de seguir enemistándome con nadie más. Pero de él son frases extraordinarias y algunas de una vigencia única. Por ejemplo, pensando en estos liderazgos mesiánicos de hoy en día, dice, es muy difícil liberar a los tontos de las cadenas que ellos tanto adoran, de ellas, las cadenas que ellos tanto idolatran. Dice, aquellos que te hacen creer en cosas absurdas te van a llevar a cometer atrocidades. Vinculada también a la cita anterior. Hay una más, César, aquí ¿Cuál? interesante. Juzga a un hombre no por sus preguntas, más que por sus respuestas. Sí. Cuando se trata de dinero, todos somos de la misma religión. El sentido común no es nada común. Y un hombre era absolutamente moderno. No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. Así es, el gran Voltaire. El 30 de mayo de 1831, el Congreso de Venezuela fijó definitivamente la capital del país en Caracas. El 30 de mayo de 1895, el poeta cubano José María de Heredia es aceptado por la Academia Francesa. El 30 de mayo nació en Londres Carlos Raúl Villanueva, el gran arquitecto venezolano, el responsable del campus de la Universidad Central de Venezuela en Caracas, el responsable del silencio, del Museo de Bellas Artes, de tantas obras extraordinarias. Falleció a los 75 años.
El 30 de mayo de 1934, Estados Unidos elimina la enmienda Platt y otorga la independencia total a Cuba. El 30 de mayo de 1960 falleció el ruso Boris Pasternak. Él publicó en 1957 la novela Doctor Zhivago y le dan el Premio Nobel de Literatura al año siguiente. Doctor Zhivago fue prohibida en Rusia, fue prohibida en la Unión Soviética, y el gobierno soviético le exigió a Pasternak que no aceptase el Premio Nobel. La novela, sin embargo, se llevó al cine con David Lean, protagonizada por Omar Sharif y Julie Christie, y fue todo un éxito. El 30 de mayo de 1961 es asesinado Rafael Leónidas Trujillo, el dictador dominicano, luego de 31 años en el poder. Falleció de 50 años. Los interesados en conocer cómo fue todo el complot para su asesinato pueden leer esa magnífica novela que es La fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa, donde está descrito el plot para el asesinato de una manera magistral. 30 de mayo de 1967, el territorio sudeste de Nigeria se declara independiente como República de Biafra. Y en los próximos 3 años morirán más de 1 millón de personas debido al hambre provocada por la guerra contra Nigeria. 30 de mayo de 1972, en los Estados Unidos, Richard Nixon y las autoridades soviéticas firman los acuerdos SALT sobre la eliminación de armas nucleares. 30 de mayo de 1996, la Corte Suprema de Justicia condena a Carlos Andrés Pérez por malversación genérica agravada a 2 años y 4 meses de arresto domiciliario. Hoy no sé quiénes recordarán con beneplácito esta fecha que en su momento fue aplaudida. 30 de mayo del 2018. En Nicaragua ocurre la ya conocida masacre del Día de las Madres. Según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Nicaragua, ese día fallecieron 19 personas y cientos más resultaron heridas en ataques armados contra manifestantes opositores al gobierno de Daniel Ortega. El 30 de mayo de 1909 nació este caballero. Sweet Sing, Sing, Sing. Canta, canta, canta. Con Benny Goodman y su orquesta. Benny Goodman, uno de los grandes en el mundo del jazz, falleció en 1986 a los 77 años. Y el 30 de mayo de 1924 en la ciudad de La Habana nació Armando Peraza, uno de los grandes percusionistas cubanos, uno de los grandes tumbadores. Curiosamente hizo su mejor periodo en la vida haciendo rock. Cuando ya veterano se lo llevó Carlos Santana para su banda. Y hoy está cumpliendo 76 años el pequeñito, gran tresista Nelson González. Nelson González ha tocado prácticamente con todo el mundo. Típica 73, Fanny All Stars, Eddie Palmieri, Cachao, un gran tresista. El editorial con César Miguel Rondón. Robert Wood, actuando como embajador adjunto de Estados Unidos en Naciones Unidas, en la reunión del Consejo de Seguridad, reprendió en el día de ayer, con duras palabras, a Israel, su gran aliado. ¿Por qué vino la reprimenda? Pues por el bombardeo del domingo al campo de desplazados en Rafah. Ya Benjamín Netanyahu había dicho que eso fue un error, pero el error se agrava si tomamos en cuenta que eso fue considerado zona segura, de manera tal de que no hay ninguna justificación para ello, pero que en pleno seno del Consejo de Seguridad, donde realmente se manejan los asuntos y se deciden los asuntos cruciales de Naciones Unidas, que allí hayan reprendido Estados Unidos a Israel, nos da una idea de lo duro que está viviéndose la situación a nivel diplomático como consecuencia de la cruenta guerra en Gaza. El secretario de Estado Antony Blinken está en Moldavia y
allí le ha pedido de manera enérgica a Israel un plan para el día después. The day after, el día después en Gaza. Y ha dicho, si no hay un plan para el día después, entonces no habrá nunca un día después. El coordinador especial de Naciones Unidas para el proceso de paz en el Medio Oriente, Tor Wennesland, expresó su preocupación por una estrategia muy bien planificada de colonos israelíes para ampliar sus asentamientos y avanzar en la ocupación de Cisjordania. Esto en paralelo con la guerra, porque allí es donde está el otro inconveniente serio. La guerra está llevando al exterminio del contrario. Ciertamente es lo que quieren los radicales palestinos, cosa inaceptable porque Israel tiene todo el derecho a existir. La contraria también. Palestina tiene todo el derecho también a existir. Así las cosas, por lo visto, la guerra está muy, muy lejos de terminar. Todo lo contrario. Son las 9:22 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este jueves 30 de mayo. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Y a las 9:26 de la mañana vamos con las noticias más importantes de este jueves 30 de mayo. El ejército israelí anunció que ya controla tácticamente el corredor Filadelfia de Rafah en el sur de la Franja de Gaza, que recorre la frontera con Egipto, y donde según Israel se han detectado unos 20 túneles hacia el país vecino usados por Hamás para introducir armas en el enclave. Esto no significa que tengamos fuerza sobre el terreno en todo el corredor, pero sí que podemos controlar y tenemos la capacidad de cortar la línea de suministros de Hamás en la zona, según un funcionario del ejército israelí. Aseguran que también han encontrado unos 82 puntos de acceso a los túneles. El líder chino Xi Jinping pidió una conferencia de paz internacional para poner fin a la guerra de Israel en Gaza luego de conversaciones con jefes de Estado árabes. Aunque Estados Unidos sigue siendo con diferencia el actor extrarregional más dominante en el Medio Oriente, los comentarios de Xi mostraron el creciente esfuerzo de Beijing por dejar su huella diplomática en una región en la que tiene profundos intereses económicos, pero amarres diplomáticos superficiales, según el diario británico The Guardian. El viceministro polaco de Defensa, Cezary Tomczyk, confirmó que Ucrania es libre de utilizar en territorio ruso las armas que ha recibido de Polonia, e instó a los otros países aliados a permitir lo mismo con el armamento suministrado por ellos a Kiev. El ministro pidió que los países occidentales levanten sus restricciones al respecto, una cuestión que, admitió, es compleja porque entraña diversos problemas. Del mismo modo, la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Melanie Joly, indicó que los ucranianos pueden usar las armas que recibe de su país para atacar a territorio ruso. Joly también señaló que tiene previsto abogar en favor de que Ucrania pueda utilizar sin límites las armas que recibe durante la reunión de la OTAN que se celebrará en Praga el 30 y 31 de este mes, hoy y mañana. Por otra parte, altos funcionarios de la administración Biden señalaron que se están acercando a permitir que Ucrania use armas proporcionadas por Estados Unidos para atacar objetivos dentro de Rusia. En la conferencia de prensa en Moldavia, el secretario de Estado Antony Blinken dijo que Estados Unidos podría adaptar y ajustar su política actual de no permitir tales ataques. El asesor de comunicaciones de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que si bien no hay cambios en la actual política estadounidense, el apoyo a Ucrania seguirá evolucionando apropiadamente. El jurado encargado del veredicto en el juicio penal en Nueva York contra el expresidente Donald Trump por la supuesta falsificación de documentos para silenciar a una actriz porno y proteger su carrera presidencial en 2016, no llegó ayer a un consenso sobre su culpabilidad en el primer día de deliberación. Tras más de 4 horas deliberando, el jurado envió al juez Juan Merchan
2 solicitudes. La primera de ellas para revisar 4 testimonios relacionados con David Pecker, antiguo editor de tabloides que ayudó a enterrar historias negativas del magnate, y con Michael Cohen, su ex abogado y mano derecha. En su segunda solicitud, el grupo de 12 personas, 7 hombres y 5 mujeres, pidió que el juez volviera a leerles las instrucciones que les dio en la mañana, un proceso que se aplazará en el día de hoy y durará media hora. El jurado deberá acordar por unanimidad su veredicto, lo que podría prolongarse por varios días. Minutos después de que el jurado empezara a deliberar, Donald Trump dijo que ni la Madre Teresa de Calcuta podría salir airosa en este amañado juicio penal. El presidente Joe Biden dio comienzo a una nueva estrategia para captar votantes afroamericanos con un mitin electoral en Filadelfia, en el que prometió que volverá a convertir en un perdedor al republicano Donald Trump. Con su voto en 2024 vamos a hacer que Donald Trump vuelva a ser un perdedor, prometió en el centro educativo Girard College en Filadelfia, donde la mayoría de los alumnos son afroamericanos. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela aseguró que la Unión Europea pretende interferir en las decisiones del ente electoral, luego de que el bloque comunitario lamentara la anulación de la invitación para el envío de una misión de observación para los comicios presidenciales del 28 de julio y pidiera reconsiderar la postura. Ningún organismo extranjero tiene competencias para decidir sobre el programa de veeduría electoral de Venezuela, dijo textualmente Elvis Amoroso, el presidente del CNE. Dijo que las decisiones que se toman en el seno del CNE se realizan, cito, en ejercicio de soberanía y en el caso particular de revocar la invitación a la Unión Europea corresponden a la actitud hostil e irrespetuosa de este bloque en contra de la República Bolivariana de Venezuela. La Unión Europea se ha comportado como un actor parcializado y agresivo, lo cual infringe la dignidad nacional y adicionalmente se convierte en un factor de perturbación a los procesos electorales. Eso es una cita textual para este señor Amoroso. Y ya que hemos dado una noticia de Venezuela, aquí hay otra. Más de un centenar de adultos mayores protestaron ayer miércoles en Caracas contra lo que consideran una pensión de hambre, en alusión al pago establecido por el gobierno equivalente a algo menos de $4 mensuales, y para exigir una vejez digna que incluya una mejor atención sanitaria. Las personas mayores en Venezuela, hayan acumulado o no las cotizaciones necesarias por años de trabajo, reciben además de ese pago básico bonificaciones mensuales que van desde los $40 hasta los $130 mensuales, luego de que el gobierno aprobara aumentar esos bonos y mantener congelado el monto mínimo. El reloj nos dice que son las 9:33 de la mañana. Las Fuerzas Armadas de Venezuela y las elecciones. Edmundo González Urrutia dijo: abriremos los calabozos a los presos políticos, civiles y militares el mismo día que asumamos el gobierno. Dijo también: las Fuerzas Armadas tendrán que ocupar su papel como garante de la seguridad territorial, garante de la seguridad de los venezolanos en el marco de la Constitución, que establece muy claramente en su artículo 38 que las Fuerzas Armadas son una institución apolítica y que estarán bajo la tutela de las autoridades. No vamos a permitir una Fuerza Armada politizada que intervenga en los asuntos políticos del país. Ellos tienen que servir como garantes de la paz de todos los venezolanos. ¿Cómo fueron recibidas estas palabras en el seno de la Fuerza Armada Nacional? Si alguien conoce a la Fuerza Armada, es la periodista Sebastiana Barraez. Conversamos con ella. Querida Sebastiana, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días, César Miguel. Un saludo para ti y la audiencia. Sebastiana, ¿qué nos puedes comentar? ¿Qué información manejas de cómo ha sido recibida este discurso de González Urrutia? ¿Cómo ven los militares a González Urrutia? César, es interesante lo que está sucediendo en la Fuerza Armada, en este espacio y en este tiempo
donde se habla de elecciones, pero sobre todo de la posibilidad de que la revolución bolivariana está llegando a su final. Y bien interesante porque uno de los argumentos y de los discursos que se había mantenido en la Fuerza Armada era el, el hecho de que la oposición venezolana venía manejándose con un discurso agresivo, digamos, en relación con lo que pudiera suceder no solamente con los militares, sino con figuras políticas del país. Ujú. Así que el mensaje de González Urrutia pues ha caído extraordinariamente bien porque resulta que en la Fuerza Armada una cosa es el discurso que había mantenido María Corina Machado y otros dirigentes de la oposición a este que ha asumido el que realmente es el candidato y quien puede sin duda asumir la presidencia de la República. Así que yo creo que es un escenario propicio, sobre todo porque he escuchado a muchísimo militar manifestar, me refiero a militares activos, Sí. decir que esta, es este cambio de régimen, si gana las elecciones González Urrutia, como está previsto, pues sin duda que eso plantea una defensa de la voluntad del pueblo venezolano. ¿Y las Fuerzas Armadas actuales actuarán en consecuencia? Mira, a ver, es que he escuchado como discursos distintos Ujú. según el nivel en el que se encuentren. Por ejemplo, em, a niveles de tropas, he escuchado muchísimo a militares decir que van a defender el triunfo de González Urrutia aún en el marco de la violencia. Y digamos que esto contrasta con lo que he escuchado de otros militares, sobre todo oficiales de niveles más altos, me refiero de repente a coroneles o tenientes coroneles, que manifiestan que un acto de resistencia de la Fuerza Armada es sencillamente argumentar la, la defensa de la Constitución en beneficio del pueblo venezolano de ocurrir un escenario en el que los actuales jefes de la revolución se negaran a aceptar un triunfo electoral por parte de la oposición. Mencionas, estarían dispuestos a defender en el cuadro de la violencia. ¿Cuál sería ese cuadro de violencia? ¿Cuál sería ese escenario? Siempre he dicho que hablar con usted es complicado porque la verdad es que usted siempre ve más allá de lo que normalmente la gente pregunta. Pero fíjese, me lo has dicho directamente, algo así como, nosotros no vamos a permitir que haya un fraude. Mm. E incluso lo he escuchado en sectores militares que viven en sectores populares. Por eso insisto un poco en el caso de la tropa, de muchos soldados, de mucho guardia, que, por ejemplo, vive en barrios de Caracas, que vive en sectores del interior del país que no son precisamente sectores pudientes. Digamos que ese argumento de defender e incluso es expresando que ellos están dispuestos a salir y usar las armas para hacer respetar la voluntad popular. Sebastiana, tenemos, digamos, eh, dos tipos de militares, dos tipos de altos oficiales. Los que están trabajando como militares al frente de tropa, ¿verdad? En cuarteles, ocupándose de responsabilidades militares, y otros muchos que están en funciones de gobierno. Están en oficinas públicas, en ministerios, y son los que han hecho, se entiende, negociados, y son los que están más vinculados con el alto gobierno. De hecho, son parte del alto gobierno. Estos segundos militares, ¿cómo reaccionarían ante un triunfo de González Urrutia?
Es que ya se lo están planteando, de hecho, César. Mm, Varios militares en funciones administrativas, sencillamente lo que están planteando es la retirada, porque si algo tienen que cuidar los militares que han obtenido beneficios a través de empresas, de negocios, pues es una situación totalmente distinta a aquellos que no lo han hecho. Y creo que hay quienes creen que esos militares se van a inmolar con la revolución bolivariana. mm, Pues resulta que no, muchos de esos militares están tendiendo puentes mm. para que, entre otras cosas, para no convertirse en víctimas o ser usados como, digamos, ejemplo de la justicia contra aquellos que han cometido actos de corrupción. Eso lo que me indica es que sencillamente los militares que hasta ahora han acompañado a la revolución bolivariana gracias a los negocios o gracias incluso a algunos a las relaciones que han mantenido con altos sectores de la revolución, pues no se consideran seguros ni con la revolución porque, porque ya tenemos ejemplo de que la revolución ha venido sacrificando a sus propias figuras emblemáticas. Y en este terreno tan movedizo, tan cambiante, ¿dónde se para el general Padrino López? Ah, buena pregunta, porque fíjese, el general Padrino López ya definitivamente creo que la posición cada vez más comprometida con la revolución bolivariana lo ha hecho ponerse de espaldas no solo a la Constitución, sino además a lo que él defendió durante mucho tiempo, eh, cuando era sencillamente un militar con credenciales y con méritos para ir ascendiendo progresivamente en la Fuerza Armada. Entonces, esa situación del general Padrino es, la verdad, muy comprometedora Ujú. porque, entre otras, sabe que él pues se enfrenta a señalamientos, quizás no por participación directa, pero sí por omisión de crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela en el marco de la violación de derechos humanos en organismos, no solamente como la DGCIN, sino con funcionarios militares, incluso del SEBIN, y la propia justicia militar. Y ya como última pregunta, Sebastián, ¿en todo esto qué rol juega Diosdado Cabello? Bueno, él en estos momentos está tratando de, digamos, de dar la cara desde el punto de vista político, porque desde el punto de vista militar, pues Nicolás Maduro logró habilidosamente pues desplazarlo del poco reducto de poder que tenía, especialmente en el caso del ejército. Y hasta ahora, o por lo menos en estos momentos, lo que ha tratado es de mantener un reducto de poder en la Guardia Nacional y por eso hemos visto que es la Guardia quien actúa ante alguna de las órdenes que Diosdado da o de los mensajes que da, por Ujú. ejemplo, con la detención de los canoeros de Puerto Sí, Páez y de San Fernando de Apure. una cosa lamentable por demás, ¿no? Muy miserable, sin lugar Sí, a dudas. sí, además muy grotesco, porque ensañarse contra unos trabajadores, porque esos son los que son los canoeros y trabajadores Sí. de, digamos, rasos, y aunado a eso, el mismo caso de las hermanas Hernández en Ujú. el estado Guárico, donde Ujú. actúan funcionarios del CENIAT, porque, bueno, Diosdado está recurriendo a su último cartucho, que es el uso de su familia para ejercer acciones de poder y de demostrar que tiene lo que ya no tiene, que es poder. Sebastiana, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. A ti, César Miguel, un abrazo para ti, la audiencia. Sebastiana Barraez, 9:44. Una pausa y ya regresamos. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Son las 9:47. Ventilex, fábrica de extractores de aire industriales y ventiladores comerciales a la medida, te ofrece extractores de aire Alfa 48 y Alfa 36 para el control de ambientes cálidos y contaminados. Llama
al 954-433-1322. 954-433-1322. Y también para tu empresa que requiere ventilación directa y constante, diseñamos Titan 36, el ventilador industrial más efectivo para puntos fijos. Ventilex, medio siglo de experiencia en ventilación comercial. Ventiladores y extractores hechos a la medida. Repito el número, 954-433-1322. 954-433-1322 de Ventilex. Primer día de deliberaciones y el jurado no llegó a una conclusión, a un dictamen allá en Manhattan. ¿Cómo es el proceso de discusiones del jurado? ¿Quiénes lo integran? ¿Cómo puede llegarse a la unanimidad, que es por lo visto obligatoria para tomar la decisión? Le consultamos estas preguntas al destacado abogado Rafael Peñalver, aquí en Miami. Rafael, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes. Siempre es un gusto estar con ustedes. Rafael, ¿cómo funciona, para tener una idea, esta deliberación del jurado allá en Manhattan, que no llegaron a una conclusión y le hicieron 2 solicitudes al juez Merchan? Pues el proceso de deliberación es un proceso que no se puede predecir. Muchas veces los abogados creen que si el jurado dicta o llega a un veredicto rápidamente, eso usualmente beneficia al acusado. Y ayer el jurado se retiró a un salón de deliberaciones y estuvo reunido por 4 horas y media. Durante esas 4 horas y media, la campana sonó 2 veces. ¿Qué quiere esto decir? Cuando el jurado que está en un salón, en un cuarto de deliberaciones, donde más nadie puede entrar, cuando el jurado llega a un veredicto, anuncian tocando una campana y todo el mundo corre para la corte. También esa campana puede sonar si tienen alguna pregunta. Y ayer, pues, eso fue lo que pasó. Hubo un momento donde el jurado tocó la campana. Los abogados de Trump pensaron que podía ser buena noticia, que podía ser que estaban llegando a un veredicto, y si fuese tan rápido, pues hubiera probablemente sido de que lo encontraban inocente, pero no fue así. El jurado lo que pidió al tocar la campana fue que le dieran más información, pidiendo que le leyeran parte del transcripto del editor del National Review, David Perkins, y también parte del transcripto de Michael Cohen. Y entonces la campana sonó por segunda vez y fue cuando el jurado pidió que se le volvieran a leer las instrucciones que el juez le había dado al jurado para que interpretara la ley. ¿Cómo se puede interpretar esto? Es muy difícil. Yo soy de los que creo que ayer ya pasó la oportunidad de que el jurado hubiera decidido la inocencia de Donald Trump, y yo creo que hoy lo que estamos jugando es si el jurado va a dictar una sentencia de culpabilidad o si hay 1 o 2 o 3 miembros del jurado que no se suman a la mayoría y que pudiéramos llegar a un impasse, que termináramos con un juicio sin decisión, lo que se llama un mistrial. Todavía estamos muy temprano en el proceso. Hay veces que estas deliberaciones demoran días y hasta semanas. Lo que estamos viendo es que es un jurado inteligente, un jurado que le está dedicando tiempo y gran pensamiento. Creo que saben la responsabilidad histórica que tienen sobre sus hombros y están pidiendo más información para poder llegar a ella. En el caso del mistrial, ¿cómo se resuelve? El mistrial, pues, sería si vamos a suponer que un simpatizante de Trump, y esto surge mucho con casos de personas famosas y casos de personas que tienen seguidores, y en este caso estamos viendo Donald Trump, que tiene algunos seguidores que lo siguen ciegamente. Vamos a suponer que de los 12 miembros del jurado, uno sea un llamado trumpista, por ejemplo.
y que decida, no importa la evidencia que me haya presentado el Estado, yo no voy a declarar, no voy a votar por la culpabilidad de Donald Trump. Pues entonces, después de que el juez intenta varias veces, el juez siempre le pide al jurado, sigan deliberando, estén conscientes del tiempo y el costo de este juicio. Y ningún otro jurado va a estar en mejores condiciones de tomar una decisión que ustedes. Entonces el juez trata de darle al jurado más tiempo para que sigan deliberando con la esperanza de que puedan llegar a un consenso unánime, ya sea de culpabilidad o de declararlo sin culpa. Si no llegan a ese punto, pues entonces el juez no le quedaría otro remedio que declarar esto un mistrial, donde se podía volver a empezar un nuevo juicio, no inmediatamente, pero de aquí a un tiempo razonable, si es que la fiscalía quiere volver a presentar el caso, cosa que yo dudo. Pero que Trump saldría de un mistrial igual que entró. Una persona que no ha sido encontrado culpable, tampoco sería encontrado inocente, pero yo creo que en términos políticos eso es lo mejor que puede esperar Donald Trump. Por lo pronto, él piensa que le va a ir muy mal, porque dijo, ni la Madre Teresa de Calcuta podría salir airosa en este amañado juicio penal. Sí, pero es que de verdad que Donald Trump compararse con la Madre Teresa es una falta de respeto. La Madre Teresa ni estaba con personas de una actriz porno, ni el grupo de personajes que rodea a Donald Trump. Así que creo que se pasó con esa comparación. Ya lo creo. Rafael, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Cómo no. Muchas gracias. Un gusto siempre. El doctor Rafael Peñalver, aquí en la ciudad de Miami. Vamos de Miami a la ciudad de Ginebra. A ver, el señor Josep Borrell, el alto comisionado de la Unión Europea, el alto representante, para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, dijo que si las decisiones de la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas no se cumplen, el mundo estará en una situación mucho más difícil en el futuro y dejará de acudirse a ese tribunal. Y esto lo dijo puntualmente, sobre todo, por la situación en Israel. Vamos a Ginebra para consultar con la internacionalista María Alejandra Aristeguieta. María Alejandra, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. No tengo a María Alejandra. María Alejandra, ¿estás con nosotros? ¿Sí? ¿Está o no está? María Alejandra no ha activado. A ver, pero si me lo... Ya no ha activado la cámara, no ha activado ni la cámara ni el audio. Entonces, no tenemos a María Alejandra Aristeguieta todavía. La paz mundial está en peligro por múltiples tensiones que fácilmente pueden descontrolarse, como las guerras en Ucrania y Gaza, los conflictos en Libia, el Sahel, en el Cuerno de África o en el Mar del Sur de China. Ahora sí está con nosotros María Alejandra. Buenos días, María Alejandra. Buenas tardes por allá. Hola, César Miguel. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por acompañarnos. A ver, gracias. Este llamado del señor Borrell de le hacemos caso y acatamos las decisiones de la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas, o dejaremos de ir a esa corte y todo puede ser mucho peor. ¿Cuán grave es esta denuncia, María Alejandra? Bueno, es muestra de lo que es un problema sistémico de Naciones Unidas, ¿no? Todos los organismos de Naciones Unidas, sea el Consejo de Derechos Humanos, sea la Corte, tiene un mandato y ese mandato tiene sus limitaciones. Lo que te están diciendo con esto es básicamente que no tienen cómo instrumentar la sentencia del viernes pasado. No hay los mecanismos para forzar a Israel a cumplir con lo que se le ha pedido.
que es un alto al fuego. Por cierto, que es una sentencia bastante ambigua, ¿no? Porque por una parte le exigen el alto al fuego, pero por otro lado dice que le permiten la legítima defensa, casi que mientras que no ataque directamente a los civiles, ¿no? O sea, queda bastante ambiguo en ese lenguaje onusiano. Pero en realidad lo que quiere decir es que el sistema onusiano está en crisis, y lo están viendo patentemente aquí. Y es casi un llamado a que por favor Netanyahu cumple con esto, porque si no, entonces no tendremos cómo hacer cumplir a Putin o a otros que estamos también acusando, ¿no? Pero también hay otro contexto aquí, César Miguel, y creo que es importante ponerlo de manifiesto, y es que en estos próximos días se van a llevar a cabo las elecciones europeas del Parlamento Europeo. Ujú. Y la correlación de fuerzas en el Parlamento Europeo es muy probable que cambie y va a tender hacia la derecha. Entonces, Borrell lo que está también tratando es de avanzar lo más rápido posible antes que su mandato finalice, que terminaría en noviembre, y con esta esperada nueva correlación de fuerzas, pues muy probablemente él no permanezca en el puesto, ¿no? Ahora, Entonces también hay que verlo desde ese contexto. sí, ahora, en el caso del reclamo a Israel muy directo, tenemos lo que ocurrió en el Consejo de Seguridad, donde el embajador adjunto de Estados Unidos reclamó directamente a Israel. Creo que es un reclamo inédito y sobre todo hecho en ese sitio. Se le está yendo de las manos a Estados Unidos la crisis en Gaza. Se está yendo de bruces el señor Netanyahu en el manejo de este asunto. ¿Cómo se ve desde Ginebra, María Alejandra? Sí, yo creo que todos esos elementos que tú estás diciendo, hay que tomarlos en consideración. Para mí son todos muy importantes. Efectivamente, desde el punto de vista técnico hay ciertos aspectos, como lo hablábamos la vez pasada, en relación con la Corte Penal Internacional, la Ujú. Corte Internacional de Justicia también. Desde el punto de vista político, yo creo que Estados Unidos, además, está en un proceso electoral, necesita controlar lo que está sucediendo en Israel, porque se le vienen encima todos esos votos pro-Palestina, digamos, de los jóvenes que están manifestando en pro del pueblo palestino, pero que veladamente también en pro de Hamas, ¿no? Entonces, Ujú. esto puede afectar su resultado electoral. Entonces, sí, tú lo que ves son los síntomas de lo que está pasando como en otros aspectos, ¿no? Proceso electoral en Europa, el proceso electoral en Estados Unidos y cómo la guerra incide en ambos casos. Bien, veremos a dónde va todo esto. María Alejandra, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. A tu orden, encantada siempre. Gracias. María Alejandra Aristeguieta, internacionalista desde la ciudad de Ginebra. Son las 10:02 de la mañana. Hacemos una pausa muy breve y al regreso vamos a hablar de Ozempic y semaglutide, que Semaglutide. es el nombre genérico. Muy bien. Ujú. Y sus consecuencias. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Está de moda una inyección para adelgazar. Semaglutide o semaglutida. Pero esta semaglutida puede causar efectos de rebote cuando se suspende, incluido aumento de peso, aumento del apetito y niveles elevados de azúcar en la sangre. A ver, ¿qué es este semaglutide? Semaglutida, ¿es recomendable? ¿Por qué se ha hecho tan popular? ¿Y cuán peligroso pueden ser estos rebotes? Ese es nuestro foro en la mañana de hoy. En la ciudad de Caracas está la licenciada Valentina Cube. Valentina es nutricionista clínico. Valentina, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Hola Valentina, no te estoy oyendo. Tienes que abrir el micrófono, quitar el mute. A ver. Actívalo. Listo, aquí estamos activos. Muy bien. Gracias por tenerme aquí en este tema tan importante y que bueno, sí, ha dado mucha controversia y hay muchos puntos que aclarar. Bien, y en la ciudad de Guayaquil está la psicóloga y psicoterapeuta María Fernanda Acosta Sánchez. María Fernanda, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, César Miguel, buenos días. Un gusto para mí estar nuevamente con ustedes. A ver, Valentina, ¿qué es este semaglutide o semaglutida? Sí, fíjense, aparte de las bases teóricas, que son importantes manejarlas, como población lo que tenemos que entender es un poco de la historia del origen del medicamento. Es un medicamento que se administra en ampollas, en una pluma, ¿ok? Que es subcutáneo, y además este tiene el origen que se crea para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Como ha pasado históricamente con otros medicamentos, pues se ha encontrado el efecto que tiene sobre la obesidad, haciendo que ésta pues mejore en diferentes áreas. Más no podemos olvidar que sí es prescrita bajo receta médica y que no es de libre administración. ¿Por qué hago énfasis en este punto? Porque en mi práctica lo que más veo es que los errores más grandes ante la administración de este medicamento es cuando queremos pues omitir el paso de la indicación médica o tratar de buscar una solución fácil al problema de un exceso de peso o no, simplemente persiguiendo una imagen corporal, en donde administramos de manera deliberada este tipo de medicamentos con fines comerciales, sí, y no con fines de salud. Entonces, de aquí viene la controversia porque mal administrada, como bien mencionaron, puede traer muchos efectos secundarios. Allí cuando vamos, Valentina mencionó el deseo físico, la apariencia física, cuando se trata de un asunto distinto al de la salud. Y aquí es donde entra el aspecto psicológico. ¿Por qué se pone de moda un medicamento de estas características? ¿Qué está buscando la gente? Le pregunto a la psicóloga María Fernanda Acosta. Sí, César Miguel. Bueno, lo que suele suceder es que nos da la falsa imagen o la falsa idea de que vamos a poder solucionar un problema de insatisfacción personal con nuestro cuerpo o un problema de relación con la comida a través del uso del medicamento. Entonces parece como una vía mágica de solución de una situación, problema que es mucho más compleja y que usualmente tiene origen en aspectos sociales, culturales, familiares, que nos acompañan desde el nacimiento, porque el vínculo y la relación con la comida viene desde el momento en que nacemos. Ahora, ¿este medicamento es recomendable para qué tipo de pacientes, Valentina? Médicamente hablando. Claro, lo primero es que como nutricionista uno no medica. Tiene que ser bajo la especialidad médica que son los endocrinos, pero también los cardiólogos están dentro de la línea de acción de este medicamento porque las mejorías más importantes, sobre todo en pacientes que tengan trastornos endocrinos, ven, digamos, el impacto de este medicamento en la prevención del riesgo cardiovascular, porque al tener síndromes metabólicos puede afectar diferentes sistemas. Conclusión, se indica en personas que tengan síndrome metabólico con comórbidos, que tengan riesgo para su salud y que además veamos que existan parámetros numéricos de peso que hagan que la indicación de este medicamento sea oportuna por la prontitud que se necesita de ver una mejoría. Pero nada de esto excluye al ejercicio y los buenos hábitos de alimentación. ¿Por qué lo comento? Porque incluso en la descripción de la FDA, que es uno de los entes internacionales que aprueban el uso de este medicamento, lo incluye o lo estipula con ejercicio y hábitos de alimentación, ya que la administración de este medicamento no cura, es terapéutico. Son dos elementos muy importantes. Cuando hablamos de la obesidad, lo único que puede tratar la obesidad y tener un elemento de sanación real es cuando tenemos los cambios de hábitos que son fundamentales en la educación nutricional. ¿Por qué? Porque cuando administramos este medicamento, ¿sobre qué actúa? Sobre los niveles de azúcar en sangre, no es un suplente o un sustituto de la insulina, es
actúa diferente, pero afecta los niveles de azúcar en sangre, y de ahí viene el interés, porque al bajar estos niveles, el cuerpo va a buscar energía de otro lado, quemando el tejido adiposo subcutáneo que nos está sobrando. También tratando la grasa visceral, que es el riesgo cardiovascular que también estamos buscando para evitar comórbidos. Pero al final del día, esto no te enseña a comer. Esto no te enseña a cómo cambiar tu hábito. Es simplemente una estrategia terapéutica que bajo indicaciones te puede mejorar un cuadro de salud circunstancial, pero si no lo acompañamos con educación nutricional, emocional también en equipos multidisciplinarios, no vamos a lograr ninguna mejoría real, porque vas a volver a estar en ese punto. Es un medicamento costoso que incluso su administración tiene un tiempo oportuno de indicación. Entonces, cuando lo retiramos, ¿qué pasan? Todos los efectos que comentábamos anteriormente. Te permite bajar de peso atacando tus rutas metabólicas y también haciéndote sentir mal, porque el vaciamiento gástrico se ve alterado. Entonces tenemos personas con náuseas, con flatulencias, con acidez, que claro, si tienes todos estos síntomas, ¿quién va a querer comer? Esto psicológicamente, ¿qué le pasa a un paciente que empieza a inyectarse por su cuenta este medicamento, adelgaza, pero corre el riesgo de que después, al dejar de inyectarse, va a estar mucho peor? ¿Qué pasa en el comportamiento, psicológicamente hablando? María Fernanda. Sí, César Miguel. Bueno, una de las cosas muy importantes que mencionaba la nutricionista es el tema de aprender a comer, ¿no? Y aprender a comer va no solamente como de lo que como, sino también desde el punto de vista psicológico, a entender el proceso de hambre-saciedad, ¿no? Claro, ¿qué pasa con este medicamento? Este medicamento de alguna manera impacta sobre esas sensaciones. Entonces, si yo estoy, bueno, automedicándome con esto, o incluso si mi médico me lo ha indicado, pero no estamos haciendo un seguimiento del proceso psicológico que está ahí atrás, en vez de hacerme yo más consciente de mis procesos físicos, ¿verdad? Lo que voy es a inhibir, porque inhibe de alguna manera la sensación de hambre y estimula la sensación de saciedad para que la persona no coma. Entonces, de alguna manera, yo no voy a poder conectar con esas sensaciones biológicas que son las que regulan el hambre, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder después que yo deje el tratamiento? Voy a tener este proceso natural que, ¿qué sucede? Si yo he estado en restricción, yo puedo generar la necesidad de comer mucho más de lo que usualmente una persona comería, y esto suele llamarse atracones, ¿no? Que podría manifestarse de manera a trastorno psicológico o de manera aislada, ¿no? Entonces, puedo hacer estos atracones, que es comer más de lo que otra persona comería en las mismas circunstancias, con una sensación de incluso la pérdida de la conciencia mientras estoy comiendo, ¿no? Y esto me puede llevar a los conocidos rebotes, pero además a desarrollar trastornos mentales, como son los trastornos de la conducta alimentaria, y no solo el trastorno por atracón, sino también, por ejemplo, la bulimia nerviosa, que se acompañan estos atracones de conductas compensatorias, como el vómito, el ejercicio excesivo, el uso de laxantes, enema, o puede presentarse la anorexia nerviosa, que es la restricción por completa o casi mínima de la alimentación. Si yo me inyecté, entonces adelgacé, dejo de inyectarme y me vuelvo a engordar, ¿esa frustración cómo se maneja? Sí. Bueno, la verdad que yo recomendaría en estos casos el seguimiento psicológico, como es algo que se ha recomendado durante años para otros procedimientos, porque no es solamente, refiriéndome específicamente a lo bariátrico, ¿no? Porque no es solamente el control del peso, sea para aumentar o disminuir, sino que yo tengo que reconectar con quien yo soy. Estas pérdidas abruptas de peso pueden afectar mi imagen corporal. Y es como yo dentro de mí, no lo que, digamos, como otros me ven, sino como yo me veo, ¿no?
eso que me muestra el espejo, incluso yo lo puedo distorsionar. La frustración también puede venir, también podría venir de los comentarios de otras personas, César Miguel, porque me han estado como diciendo qué bien, mira, te está yendo fenomenal, y yo podría confundir mi yo solamente con mi peso y lo vuelvo a recuperar y puedo caer en un hueco muy desagradable, ¿no? Aunque no se ha encontrado en la investigación una asociación directa con la administración de este medicamento, con la depresión, tenemos que estar atentos, porque el hecho de que uno no tenga una depresión clínica no quiere decir que no esté haciendo síntomas depresivos. Entonces hay que hacer un seguimiento no solamente de autocuidado, sino también terapéutico. Bien, el tiempo se nos vino encima. En conclusión, ¿qué debemos hacer con este tipo de medicamentos? Le pregunto ya para cerrar a Valentina Cube. Miren, mi perspectiva es que sí, es un medicamento aprobado por instituciones internacionales, europeas y americanas, que tiene un uso particular que debe de ser indicado por los médicos oportunamente, con el seguimiento nutricional, psicológico, acompañado de ejercicio, pendiente de las redes sociales y de la libre administración, porque en las redes sociales vemos digamos, las experiencias de otros pacientes que se están administrando, y la historia de cada paciente es diferente. No debemos de compararnos con la experiencia del otro, sino tener nuestro seguimiento médico. Por mi parte, el seguimiento nutricional siempre va a ser para mí fundamental en la educación nutricional. De hecho, en mis redes sociales me dedico fielmente a eso, @KVESalud, y dentro de la semaglutida, si es prometedor para el tratamiento de la obesidad, no le podemos poner una fe mágica porque no la tiene. Este no cura, solamente es un tratamiento transitorio para que eventualmente este paciente, en efecto, aprenda a alimentarse. Muchísimas gracias a Valentina Cube, nutricionista clínica en Caracas, y a la psicóloga María Fernanda Acosta Sánchez en Guayaquil. Gracias a las dos. Gracias por la invitación. Gracias a ti. El reloj nos dice que son las 10:19 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y al regreso venimos con el tema de la ciberseguridad. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión. La casa de subastas Christie's admitió ayer que un grupo pirata accedió a su red a principios de mayo, pero aseguró que solo perdió los datos personales de algunos clientes y dijo que ya había avisado a los reguladores de privacidad. ¿Qué es eso de algunos clientes? ¿Cuántos son algunos clientes? Y en todo caso, ¿cómo quedan los clientes que fueron intervenidos, cuyos datos de seguridad pues van a manos de estos delincuentes, de estos piratas? A ver, ¿cuán seguros estamos en las redes cuando ocurre un caso como este? Vamos a Buenos Aires. Allí está Ariel Corgatelli. Ariel es comunicador y es especialista en estos temas de tecnología, redes sociales y ciberseguridad. Ariel, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias a ustedes también por la invitación. ¿Qué sabes, Ariel, de lo que ocurrió en Christie's? Sinceramente, no es que esté ocurriendo solamente en este sitio, sino que se está tomando como una modalidad de acceder a los datos de los servidores o a los datos de una página web, lo que sea. Se está tomando como una modalidad y, digamos, tampoco está confirmado. Yo no sé si ellos realmente confirmaron que tuvieron una violación de acceso. Creo que ellos sí lo dijeron, pero la situación es que los sistemas no están del todo preparados para los ataques que se vienen dando de forma constante.
no es el único sitio que tuvo este problema. Esta semana, de hecho, no sé si ustedes lo escucharon también, pero supuestamente Telefónica España, tuvieron un acceso no autorizado y en la dark web iban a publicar, se hacían cargo, iban a publicar datos también de clientes. Ahora, y anteriormente, no sé si recuerdan, también pasó con el Banco Santander de España. Ellos, la modalidad que tienen siempre las empresas en general es decir, bueno, solamente sacaron datos que, digamos, no son importantes, no sacaron tarjetas de crédito, datos, pero la realidad es que nunca se sabe realmente qué es lo que tomaron estos ciberdelincuentes, ¿no? Porque ya no serían hackers, son ciberdelincuentes, no se sabe bien qué es lo que tomaron. Ahora, hay como que replantearse toda esta situación, porque nosotros realmente como consumidores estamos brindando información nuestra personal, dirección, Claro. datos personales, tarjetas de crédito, y después ellos lo manejan de una forma, digamos, bastante liviana, ¿no? Por así decirlo. Creo que no están a la altura los departamentos de seguridad para realmente que esto no suceda, esta brecha de seguridad. No es nuevo, esto viene ocurriendo de forma constante y yo creo que va a seguir ocurriendo. Y a lo que realmente le tengo miedo es que empiecen a hacer mentiras. O sea, mañana van a agarrar... ¿Cómo mentiras? Claro, o sea, una mentira, o sea, haciendo como ingeniería social, diciendo, bueno, al sitio tanto nosotros tenemos la información filtrada de tal y tal dato, entonces se tiene que pagar una recompensa, porque, bueno, el sitio que habló de Christine, digamos, la gente que se hizo cargo de esta brecha de seguridad, es gente que... es un grupo que instala por lo general ransomware. Yo no sé realmente qué es lo que les está pidiendo, qué es lo que dijo que va a brindar, ¿no? O sea, es todo un tema. Pero si esto empieza a hacerse muy popular, a lo que tengo miedo es que mañana empiecen y digan, bueno, en tal empresa tenemos los datos, vamos a filtrarlo. Por casualidad puedan llegar a tener algún dato crítico que se filtró de alguna forma, pero no tienen toda la información de los usuarios, pero amenazan, y las empresas, antes de caer en que se filtre toda la información, terminan accediendo a estos ciberdelincuentes. Es un Ahora, poco lo que tengo... en el caso de Christie, sí admitió Christie que habían entrado. Sí, admitió. Pero Lo que ahora, pasa es que no sabemos qué. Sí, ahora, ¿Qué Ariel, tienen? ¿cómo podemos hacer? Porque dependemos de es decir, la vida contemporánea ya está manejada desde Internet, hacemos cualquier cantidad de transacciones online, en la red, nuestros datos están allí y a estas alturas creo que no hay vuelta atrás, ¿verdad? De volver a aquellos tiempos cuando no existía Internet y había que ir al banco personalmente a hacer esto, ir al otro lado a hacer lo otro. ¿Qué podemos hacer? ¿No hay nada que nos brinde algún mínimo de seguridad? Y la verdad que no, porque no es que depende de nosotros, o sea, depende de donde nosotros brindamos los datos. Yo creo que lo único que podemos hacer es tratar de poner todas las alertas y no registrarnos en todos los sitios que se den y tratar de registrarnos realmente en los sitios que realmente nosotros utilizamos y estar siempre atentos a la información, como estamos brindando acá, la información en los medios de lo que pudo llegar a haber algún tipo de filtración. Y si tenemos miedo o dudas, bueno, cambiar números de tarjeta, o sea, hacer cambios en general, porque, bueno, en definitiva, lo pueden utilizar. Otra de las cosas que también tenemos es las alertas de consumos en tarjeta de crédito, poner topes de movimiento, algunas cuentas también lo permite, que hasta tal punto se puede, digamos, operar, ¿no? O sea, tratar de utilizar las herramientas que nos brindan las entidades bancarias en general, o las billeteras virtuales o lo que sea, para que no nos roben dinero, ¿no? Y en cuanto a la información pública nuestra, y bueno, sobre eso mucho no existe, o sea, porque aquí en Argentina sucedió hace poco tiempo que sacaron la información de los registros de conducir, inclusive hasta el mismo presidente de la Argentina. O sea, estamos en manos de ellos, o sea, nosotros le brindamos los datos
¿Y cómo los utilizan? O sea, ¿cómo nos podemos prevenir de eso? Y la verdad que no, confiamos en las empresas, confiamos en los gobiernos, en las instituciones, y la verdad que no hay mucho. Y es cierto lo que decía, o sea, digamos, no hay vuelta atrás, o sea, no va a haber forma de hacer todo en papel, o sea, va a ser muy, muy difícil estas cosas. Lo que yo siempre digo es, tratemos de cambiar, si sabemos que hay una brecha de seguridad, tratemos de cambiar todos los datos para que no suceda, y en el caso nuestro puntualmente, en cada servicio que nos activemos, poner doble factor de autenticación para que no se tomen los datos y que accedan, ¿no? Porque el problema de la brecha de seguridad es que, vamos a suponer, acá sacaron nombres de usuarios y contraseñas. Lamentablemente la mayoría de la gente utilizan casi el mismo nombre, usuario y contraseña en un montón de servicios. Y si de acá se filtra nombre, usuario y contraseña, ¿qué puede pasar? Que quizás ingresen a otro servicio con el mismo nombre, usuario y contraseña, prueben, o sea, hagan prueba y error, y de repente toman acceso de otro servicio que nosotros tenemos, que es normalmente lo que sucede. Bueno, a Mark Zuckerberg, no sé si se acuerdan, pero en su momento le pasó, que entraron a su cuenta de LinkedIn porque el usuario de Facebook tenía una clave muy light, obviamente le tomaron la cuenta de Facebook en su momento, cambiaron la clave ellos, pero entraron a LinkedIn. Entonces, porque bueno, o sea, se va haciendo ingeniería social y lo van reutilizando para otras cosas. Es un tema. Sí, es un tema. Ariel, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Ariel Corgatelli, desde Buenos Aires. Entonces no use usted su misma clave y le va a pasar lo que le pasa a ciertas personas que tenemos ya cierta edad, que se le olvida cuál es la clave que usa para tal, esta o tal la otra, y empieza... 10:32. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? César, me ha llamado muchísimo la atención una noticia que publicó la BBC sobre servicios que se están dando a las familias que pierden a un miembro muy querido. Escucha esto. En el año 2016, James Blahos recibió una noticia terrible. A su padre le diagnosticaron un cáncer terminal. Dice, amaba a mi padre y lo estaba perdiendo, dice James, quien vive en Oakland, California. Estaba decidido a aprovechar al máximo el tiempo que les quedaba juntos, así que hizo un proyecto de historia oral con él. Pasó horas y horas y horas grabando en un audio la historia de la vida de su padre. Esto coincidió con un momento en el que James estaba también empezando a explorar una carrera de inteligencia artificial, así que su proyecto personal evolucionó pronto. Antes de que su padre John falleciera en el año 2017, James convirtió lo que había grabado en un chatbot, es decir, un chat en donde él podía hacer preguntas y el robot de ese chat le contestaba. ¿Y le contestaba con qué? Con la voz de su padre. Eso lo hizo con inteligencia artificial. En el año 2019, James convirtió su chatbot en una aplicación que llamó Hereafter AI, aquí y después, ¿no? Y que permite a los usuarios hacer lo mismo con sus seres queridos, es decir, subir una historia, un cuento, un audio, y después hacer preguntas descargándose esta aplicación para poder seguir escuchando la voz de su padre. Los usuarios de Hereafter AI suben fotos también de su ser querido para que aparezcan en la pantalla de su teléfono inteligente o su computadora cuando usen la aplicación y hagan preguntas a este ser querido que no está, pero pareciera que sí está, por lo menos a través de esta aplicación. Pero eso puede tener otras consecuencias, ¿no? Claro, psicológicas. Psicológicas no terminar terribles. el duelo, por ejemplo. Exactamente, no acabar con el duelo, ¿no? Así es. Bueno, gracias, Flor Alicia. Un grupo de organizaciones no gubernamentales registran al menos 31 casos de vulneraciones a diferentes derechos, mayormente a la libre expresión en El Salvador, entre enero y abril de este año. Las personas afectadas, periodistas en un 58,1%, organizaciones de la sociedad civil, 12,4%, representantes sindicales, integrantes de partidos políticos, defensores de derechos y sencillamente manifestantes. Vamos a San Salvador.
Allí está Ingrid Escobar, quien dirige la ONG Socorro Jurídico. Ella es defensora de derechos humanos. Ingrid, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días, un gusto saludarle y muy agradecida por esta invitación. ¿Qué han descubierto ustedes en esta investigación, Ingrid? Bueno, es realmente preocupante que a través de estos datos colectados por la colectiva de defensoras y defensores de derechos humanos en El Salvador, nos damos cuenta de lo que se viene denunciando desde ya hace 5 años, y es que nuestro país se está convirtiendo en una dictadura. Grave porque lo que ha sucedido en países como por ejemplo en la región Nicaragua en 20 años, en El Salvador ha sucedido en 5 y vamos a peor. Y esto ha significado principalmente en cuanto al derecho a la libertad de organización, libertad de pensamiento, libertad de expresión, una pérdida total de estos derechos. Y tenemos que denunciarlo. Los periodistas han sido criminalizados, por ejemplo, por presentar investigaciones relacionadas a fenómenos como las pandillas, ¿verdad? La tregua con las pandillas que tiene este actual gobierno, y se les estaban dando hasta 10 años de cárcel. Afortunadamente, por las denuncias que se han hecho, la misma Asamblea Legislativa, controlada por el oficialismo de Nayib Bukele, derogó este artículo que criminalizaba el periodismo. Pero ahora hay otras leyes que han creado, ¿verdad? Y que seguirán creando, porque ya incluso, y esto tengo que denunciarlo aquí, hay un acuerdo de reforma para reformar la Constitución con una sola Asamblea Legislativa, es decir, en una sola legislatura, y ahí sí que nos van a quitar absolutamente todos nuestros derechos en los próximos 5 años. Y decir también, en un contexto donde tenemos un presidente que el 1 de junio, en 2 días, va a tomar posesión siendo un presidente inconstitucional, puesto que nuestra Constitución así lo establece, no podía reelegirse y lo está haciendo. Entonces, en consecuencia, ¿qué es lo que tenemos? Pérdida de derechos para los defensores y defensoras de derechos humanos, pérdida de derechos para los periodistas, y así diversos activistas de la sociedad civil que denuncian actos arbitrarios en la administración pública, lamentablemente. Ingrid, cuando se habla de El Salvador, en América Latina, ocurre una situación muy particular, por no definir de incómoda. Y es que en un continente de suyo bastante violento, donde la inseguridad pues adquiere cotas preocupantes en buena parte de los países, en la mayoría de los países, dicen sí, pero el señor Bukele logró darle seguridad a los salvadoreños y esa es una sociedad que ahora goza de altos niveles de seguridad. Eso es así, sí. Eso es así, Ingrid. Me gustaría tu opinión, tú que eres salvadoreña y vives en San Salvador. Correcto. Eso es lo que dice la propaganda. Bukele tiene un número de personas capturadas. Llegamos a 80,000 personas capturadas en ya 27 meses de un régimen de excepción, que no es excepción porque ya es eterno. Tenemos opiniones consultivas de la Convención Americana de Derechos Humanos, por ejemplo, que dice que ya esto es inconstitucional, es anticonvencional. Pero más allá de eso, 80,000 personas que no han sido todavía procesadas. Tenemos más de 300 personas, y aquí yo muestro, que han fallecido en estos 27 meses. Aquí hay una cantidad de fotografías, detalles que nosotros tenemos, y entre estas personas fallecidas ya tenemos defensores de derechos humanos. Entonces, es cierto, hay 80,000 personas capturadas. De estas hay por lo menos 26,000 que son inocentes. Hay fosas clandestinas en todo el territorio nacional. Es cierto, hay una baja de homicidios, pero ¿y estas fosas clandestinas? Es porque hay un pacto con las pandillas que ha funcionado. Entonces, lo que deben de hacer es ponerse sinceros y decir, sí, hay una reducción de homicidios, pero esto ha sido porque seguimos con el pacto con las pandillas, negociando las vidas de los salvadoreños, ¿verdad? Y diciéndole al mundo, tenemos un número de capturados, pero que ya llevan 27 meses, no han sido procesados y muchos están muriendo. ¿Y ese pacto con las pandillas, en qué consiste? Bueno, consiste en que le dan privilegios a los líderes, ¿verdad?, de estas 2 grandes pandillas, como por ejemplo, les han creado el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo, que es una cárcel de primer nivel donde solamente hay 12,000 pandilleros ya condenados antes del régimen, que incluso hasta gimnasios tiene esa cárcel. Les dan privilegios. Contrario censo, donde están los inocentes procesados, porque nosotros tenemos por lo menos 26,000 por los que damos fe,
que están muriendo en centros penales como Salco, Mariona y otros. Entonces, esa es una. Otra, los están ayudando a escapar de El Salvador. Ahí tenemos al Club de Hollywood. Está procesado en las Cortes de Nueva York, ayudado por un funcionario de Nayib Bukele a salir de la cárcel, a trasladarlo a Guatemala, y lo encontró el FBI en México. Y ahora está procesado y seguramente va a declarar, ¿verdad? Lo que estoy diciendo, que ha habido una tregua con las pandillas, que es lo que le ha permitido a Bukele bajar los homicidios y presentarlo como que es la panacea o la solución justamente en Latinoamérica, que padecemos de violencia, pero son medidas populistas, ¿verdad? Que al final, y la historia o nos condena o nos da la razón. Y creo que con el tiempo nos está dando la razón. De hecho, ellos dicen que ya llevan más de 8,000 liberados porque son inocentes, porque están capturando a mansalva, porque simplemente necesitan un número para mantener la popularidad del hoy dictador Nayib Bukele. ¿Y la popularidad de Bukele dónde está? Bueno, realmente en nuestra sociedad hemos vivido el flagelo de las pandillas y todos anhelamos la paz. Claro, la baja de homicidios dice, es fabuloso, ¿verdad? Es un ejemplo, es emulable para Latinoamérica, ¿verdad? Y lo vemos en las encuestas, ya no en El Salvador, porque yo creo que la opinión de nosotros los salvadoreños a ella no le importa, sino que incluso a nivel internacional, políticos, ¿verdad?, que quieren ganar votos, dicen, no, el modelo Bukele, con eso vamos a acabar la violencia. Es una medida populista. Entonces, la popularidad de Bukele está justamente en eso, en mentir y hacer creer que esa es una forma de lograr la paz, pero no es cierto. Y se lo digo yo, que estoy en El Salvador, que llevo la causa de por lo menos 2.300 personas que son inocentes, ya tenemos muchos en libertad, y eso pues habla la realidad. Ingrid, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Un saludo a todas las personas que lo siguen. Buen día. Buen día. Ingrid Escobar dirige la ONG Socorro Jurídico en San Salvador. 10:42, una pequeña pausa y ya regresamos en conexión por Éxitos 107.1 FM en Miami. Esta noche a las 9, Gladys Rodríguez hablará sobre qué posibilidades hay de cerrar el Darién como propuso el nuevo presidente electo de Panamá. También va a hablar Gladys del hambre emocional y sus consecuencias. Conoceremos el libro Predestinados, 16 años después, de la venezolana María Lilian Robleto. Esto con Gladys Rodríguez esta noche a las 9 por TVV Network. Vamos ahora a otro tipo de música. Adelante. A ver, no, a oír. Laura. Bach con Gabriela Ibarra. Vamos hasta Caracas para conversar con Gabriela. Ahí la tenemos con su violín. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, estoy muy bien, súper contenta ¿Por qué? y algo nerviosa. Bueno, los nervios ya se van a pasar y la contentura que no se pase. ¿Por qué estás tan contenta, Gabriela? Imagínense estar aquí hoy conversando con ustedes. Yo, bueno, nunca me imaginé estar conversando con ustedes. De hecho, ayer le dije a mis abuelos y mi mamá y estaban saltando de la alegría. Decían, un señor tan fantástico como César Miguel Rondón, imagínate, es una experiencia. Y yo te puedo hacer una confesión, Gabriela. Yo nunca me imaginé que iba a estar conversando contigo. Jamás, Ay, no. jamás me imaginé que iba a estar conversando con una joven de 18 años de Caracas que se gana una beca de matrícula completa para estudiar nada menos que en la Juilliard en Nueva York. ¿Cómo lograste esa beca, Gabriela? Ay, han sido procesos y con mucha fe y mucho apoyo, pero desde el año pasado, mi guía en todo esto y mi mentor, como dice mi mamá, mi ángel aquí en la tierra, mi profesor Sergio, me alentó a audicionar a escuelas, a prepararnos y
ver todo esto como una gran experiencia para mi crecimiento musical, mi aprendizaje, no solo como músico, sino como ser humano. Y presenté mi audición con toda la fe del mundo, mandé todos los documentos, paso mi primera ronda y para la segunda, bueno, imagínense que le digo que la segunda es presencial y a mí me tocaba viajar. Ajá. Había muchos procesos de por medio, pedir una visa, conseguir fondos y todo eso con mucha fe y pidiendo ayuda, explicando mi situación que se me hacía imposible viajar. Ellos me aprobaron una audición en vivo, una audición en Zoom. Ujú. Y gracias a Dios me aprobaron esa audición y bueno, ahora estamos aquí. El proceso de beca también hubo que esperar resultados, hubo que explicar de nuevo la situación, pero estoy muy, muy, muy agradecida con Dios, con la vida y todas las personas que me han apoyado. Maravilloso. Es que el que no es venezolano en este tiempo le va a costar entender cómo a los venezolanos todo se les complica mucho más, porque no pueden viajar, no tienen visa, en fin. Pero ya has logrado superar cualquier cantidad de obstáculos, ¿verdad, Gabriela? Ya tienes la beca, ya tienes la visa y tienes el violín que está allí y el talento, por supuesto. ¿Qué es lo que está faltando, Gabriela? Bueno, ahorita en este momento me están faltando exactamente $20,000. Ujú. Por esto realizo la campaña GoFundMe. Si se toman un momento para leerla, así como les voy a explicar ahorita brevemente, la universidad, como usted lo dijo, me ha becado completa de matrícula. Ujú. Además, me otorgaron, gracias a Dios, otros $10,000, que eso cubre parte de los gastos de manutención. Ujú. Los gastos estimados por Juilliard para los gastos de manutención son un total de $32,000, de los cuales ellos ya me dieron 10,000. Así que los restantes que están en mi campaña GoFundMe, como le digo, son $20,000 que necesito ahora. Esos gastos de manutención incluyen estadía, comida, transporte, Ujú. seguro médico y libros que necesitaría yo para estudiar. Muy bien. ¿Y cómo entramos para colaborar contigo para que logres esa meta? Porque todos queremos oírte tocar en el Carnegie Hall. Todos queremos oírte dar un Amén. concierto en el Carnegie Hall. A ver, ¿dónde vamos a contribuir, Gabriela? Si busca mi cuenta de Instagram, en la Ujú. biografía va a estar el enlace para mi ¿Y cuál es, campaña GoFundMe. ¿Y cuál es tu cuenta de Instagram? Mi cuenta es @gaps_piso. Sería G-A-V chiquita, X.piso. G-A-V chiquita, lo que dicen V los españoles, X.piso. Sí, Muy así. bien. Recuerda, anote allí, por favor, usted que ya está entusiasmadísima y va a colaborar con Gabriela. GAVX.piso. Y colabore. Son solo $20,000 para que esta niña prodigio pueda cursar en la Juilliard, terminar en la Juilliard. Y todos la vamos a aplaudir cuando saque su primer disco con la Deutsche Grammophon y la vamos a ver tocando a Bach en el Carnegie Hall. Todo el éxito Ay, del mundo, Gabriela. Todo el éxito del mundo te deseo. muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por todo. A ver, Floraliza quiere decir algo. Aquí les digo, ustedes entran en www.gofundme.com/F/Gabriela-get-to-Juilliard, que es el nombre de la universidad. Ahí está toda la información. Muy bien. Gabriela, gracias por atendernos en esta mañana. A usted, gracias a usted. Para mí esto fue una experiencia maravillosa y no se imagina cuánto le agradezco. Para mí ha sido una experiencia maravillosa haberte entrevistado y voy a tener el honor, que no me lo va a quitar nadie, de cuando estés en la cima y seas famosísima,
te voy a decir, yo fui el primero que la entrevisté. ¿Ok? Amén. Amén, así va a ser, Amén. si Dios quiere. Dios te bendiga, Gabriela. Muchísimas gracias. Qué historia tan bonita, ¿eh? Vale la pena. 10:55. Y con Aretha Franklin nos vamos por el día de hoy. En Conexión fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, María Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño hoy en la edición, montaje y los controles, y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.